Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Esto es Cadena Vida. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Algunos están diciendo cuál es el gigante de mi casa. ¿Qué es lo que tengo que vencer? Usted sabe que hay gente que prefiere estar fuera de la casa para no tener problemas dentro de la casa. Hay gente que prefiere estar evitando porque sabe que en la casa hay problemas. Y eso no es un problema de Dios, ¿eh? Es un problema que uno lo tiene que resolver. Amén. Así que bueno, esa fue la reflexión que Dios... Porque el otro día cuando los vi ahí tirando el árbol junto con Ezequiel, había otros árboles más pequeños. Y allá en el fondo de nuestra casa. Y él agarró y dijo, no, voy con el grande, dijo. Va. Y le dio al grande junto con Ezequiel y los chiquititos quedaron. Y después el Señor me decía, ¿verdad? David empezó con el gigante. No le tuvo miedo, después tuvo que seguir con lo demás. Cuando Dios está contigo, no tienen que tener miedo a quien tiene que enfrentar. Cuanto dicen gloria a Dios. Amén. En nombre de Jesús. Vamos a compartir allí unos minutitos. Ahí tenemos una hermosa adoración, ¿verdad? ¿La tenemos preparada ya? Ese. Dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrábanle su piel, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir, por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como venga vino Cristo, Rey y Señor, y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por
al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Gloria a Dios. Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya, Señor. Qué hermoso. Bello. Dice que no era atractivo, pero qué atractivo se hace a través del Espíritu Santo. Qué lindo. Yo te quiero invitar que abras tu Biblia. Hoy vamos a compartir porque la manifestación de lo que hoy nosotros llamamos Pascua tuvo un sentir muy importante, porque esto no comenzó en la era cristiana, sino que comenzó mucho antes la Pascua, ¿verdad? La Pascua fue algo que ya había sido establecido, que en los tiempos donde Moisés él atraviesa o es liberado de la esclavitud, ¿verdad? De las manos del faraón. Por eso yo digo, qué oportuno lo que Dios está haciendo hoy en este tiempo, hoy esta Pascua que estamos viviendo, porque verdaderamente creemos que Dios está como en aquel tiempo destruyendo un faraón, ¿verdad? Y coincidentemente en esta Pascua hay algo que tiene que ser derribado y Dios lo está haciendo como lo hizo. Es decir, no lo hizo Moisés, lo hizo Dios, ¿verdad? Así que creemos en eso, ¿verdad? Te voy a invitar para que abras la Biblia, por favor. Vamos a abrir en el libro de Éxodo, capítulo 12. Allí está el comienzo de esas Pascuas, esa celebración. La Pascua significa pasar por alto. ¿Sí conmigo? Pasar por alto, amén. Y no hay más grande paso que fue el hecho de pasar lo que Dios hizo en esa noche. ¿Por qué el pasar por alto? Porque la celebración de la Pascua había sido una fiesta que habían realizado los hijos de Israel
estando en esclavitud todavía. Allí es cuando el Señor le dijo, toma el cordero, símbolo de Cristo, ¿verdad? Le dijo, matad el cordero. Ahí fue cuando le manda a pintar los dinteles de las casas, le manda a pintar los postes con la sangre. Le dio una indicación con respecto a que si la familia era pequeña, debía compartir ese animal con su vecino, con la familia vecina, ¿verdad? Le dio indicaciones con respecto a que debían estar adentro, guardados, que debían estar cuidados, ¿verdad? Y justamente de ahí surge el hecho de que Pascua es pasar por alto. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte, al ver la señal, por eso le digo que es importante que tengamos nuestras casas, nuestras vidas, y por eso yo no sabía lo que Danubio iba a comentar, pero él me dijo del gigante, y no sabía que el gigante que él estaba identificando era el gigante de las casas, ¿verdad? Acuérdese que en aquel tiempo, cuando pasó el ángel de la muerte, la orden había sido que estén dentro de la casa, ¿verdad? Dentro de la casa. Hoy, ¿qué es el Señor que está haciendo con nosotros? En estas Pascuas, nos está diciendo que estemos dentro de nuestra casa. Y que si nosotros, escuche bien, si nosotros, nuestra casa, tiene pintado los postes y el dintel con la sangre de Cristo, el mismo ángel de la muerte que pasó en aquel tiempo podrá pasar también por nuestras casas, pero no tocará nuestras casas. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso es importante ver el lugar en donde Dios estaba cuidando. Amén. Por eso yo te digo, decir, el lugar de nuestro refugio no es la iglesia no es tu refugio, la iglesia es tu lugar de instrucción, tu lugar de reunión, de congregarte, ¿verdad? Pero el lugar que Dios nos dio a cada uno es la protección de nuestros hogares, de nuestras casas. Y así se instituyó la Pascua. Así se instituyó la Pascua, de hecho tal que verdaderamente el pasar por alto era que el ángel de la muerte iba a ver la señal y decía, aquí yo no toco. Y escuche bien, dentro de las casas esas, dentro de las casas de los hebreos, había egipcios. ¿Quién sabía eso? Es decir, porque se habían relacionado, había hebreos que se habían casado con varones egipcios, ¿verdad? Y entonces las hebreas o los hebreos que respetaron y pusieron el ángel, pintaron, ¿verdad? Es decir, eran protegidos los que estaban dentro de la casa. ¿Por qué digo esto? Porque no estaba Dios cuidando solamente a los que eran de su sangre, sino los que estaban bajo el pacto de esa sangre derramada. En nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra familia, hay gentes que no quieren saber nada con Dios, quien reconoce. Hay gente que no quiere saber nada, que son total agnósticos, se dice así la palabra, ¿verdad? Que no quieren tener ninguna relación con Dios, que quieren seguir su vida. Pero ¿sabe qué? Si tu casa está pintado el poste y el dintel con la sangre de Cristo como símbolo de aquel tiempo, o sea que Cristo esté hoy marcando tu casa en el nombre de Jesús, así como esos egipcios se salvaron en aquel tiempo, por causa de tu casa serán salvados ellos. ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero que entiendas un poquitito, no te quiero llevar a la resurrección de Cristo, que sabemos que fue lo máximo, ¿verdad? No hubo sobre la tierra, yo ayer decía, no hubo más grande hecho sobre la tierra que la muerte de Cristo. La muerte de Cristo me marcó la humanidad para siempre, ¿verdad? Y el próximo tiempo será la venida de Cristo, amén. O sea que la venida de Cristo será el tiempo de otra marcación poderosa sobre la tierra. No te quiero hablar de la resurrección, que sabemos que Cristo ni la muerte lo pudo vencer. Te quiero hablar de lo que significó, cuál era el motivo, la institución de la Pascua y cuál era el propósito que había en ello.
Primeramente, era un propósito de compartimiento. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Esto es Cadena Vida. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoro. Que Dios los bendiga a todos. Queremos informarle que por la gracia de Dios seguimos en vigilia permanente los días viernes desde las 18 hasta las 24 horas. Súmese a este grupo tan importante de hombres y mujeres de Dios que nos ponemos cada viernes en la brecha para interceder, para clamar y para buscar el rostro de Dios. Les bendecimos cada viernes entonces vigilias especiales y poderosas a través del grupo de la Iglesia Jesús es mi Salvador. 094 47 11 00. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. La palabra para hoy: se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, le alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Génesis 28, 18. La historia de Jacob es una historia que se asemeja mucho a nuestra historia. Este versículo sacamos del momento en que él estaba huyendo de su hermano, dejando la casa del padre. En medio del desierto, con pensamientos confusos y desesperado, muy cansado, toma una piedra y lo pone como almohada y queda dormido y tuvo un sueño fantástico que tipológicamente significa muchas cosas que no podemos comentar aquí por falta de tiempo. Pero soñó una escalera que subía hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban por ella. Y Dios desde lo alto le habla y le da promesas de seguridad y esperanza. Se levanta de mañana y toma aquella piedra, lo señala y lo unge con aceite, declarando que Dios estaba allí, que era su casa y que era puerta del cielo. Es interesante que todo comienza con una piedra que él usa como descanso para su cabeza. Estos días que estamos viviendo, muchos están andando por el desierto de esta vida con preocupaciones, confusiones, y algunos hasta están comenzando a desesperarse. Su cabeza está llena de preguntas sin respuesta, comenzando a cansarse del encierro. Debemos imitar a Jacob, buscar una piedra y poner la cabeza en esa piedra. Pero no una piedra común, una piedra cualquiera, sino esa piedra que el mundo ha rechazado y que ha venido a ser cabeza del ángulo según los profetas y el apóstol Pedro. Estoy hablando de Jesús. Si queremos hallar descanso de nuestras ansiedades y preocupaciones, debemos aprender a descansar en Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados, que yo os haré descansar, decía él. Pon tu cabeza hoy en Jesús, la roca de la salvación. Y no solamente hallarás descanso, sino hallarás revelación. Dios va a hablar contigo y te va a dar entendimiento con relación a lo que estamos viviendo. Que Dios te bendiga. Milagroso Señor, y llenas el lugar.
Les saludo en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Qué maravilloso es poder llegar hasta su casa, su hogar, con las ondas de alabanza y adoración. Como decía la hermana, recibe toda gloria, Señor, porque Él es el que ha creado los cielos y la tierra. Él ha creado toda la belleza de todo lo que existe, lo que nosotros podemos ver que esté al alcance nuestro, y aquellas cosas más inimaginables que pueda la mente concebir, bueno, Dios las ha creado. No ha quedado nada por hacer. Dice que Él culminó y todo lo hizo perfecto. Y en esta mañana me gustaría invitarles a hacer una lectura de esa creación de Dios que está en el libro de los Génesis. El libro de Génesis relata en orden todo lo que Dios hizo y con qué propósito lo hizo, con qué fin lo hizo, y quiénes tomaron, por decir así, fueron los causantes de esa creación. Y dice que todo fue hecho por la palabra de Dios. Incluso más en el libro de Hebreos dice que por la fe creemos que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra. Qué cosa maravillosa. ¿Cómo no decir recibe gloria, recibe honra? Bueno, el Génesis es el relato de cómo Dios creó todas las cosas, porque nadie más que Dios. No es que Dios alguien lo haya creado a Él, sino que Él creó todas las cosas. Es algo que solamente Él puede hacer, crearse a sí mismo y desde Él nacer todas las cosas. Por eso la Escritura comienza en el Génesis diciendo: en el principio creó Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio de todas las cosas, en el inicio, en el origen, en la semilla de que da vida y movimiento y da existencia, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios toma contacto con esa naturaleza, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante que se mueve Dios y juntamente con Él también el Espíritu Santo. Tiene una acción inmediata en toda creación, es el que fecunda, es el que, digamos, es el soplo de vida, está en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que dé semilla y que esté en él la semilla sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes,
y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicad, y llenad las aguas en los mares. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Sería muy extenso querer leer todo el Génesis para poder, tener una noción completa, un panorama completa de todo lo creado, de todo lo hecho, lo realizado por Dios, porque es muy amplio. Ahí encierra Génesis toda la creación, los monstruos marinos, las aves de los cielos, pero también, sobre todo, la corona de su creación, que es el hombre. Para poder, acortar un poco más la observación o el relato o la lectura del Génesis, nos vamos a evocar un poquito en el hombre, la máxima creación de Dios, creado a la imagen y semejanza de Dios y con propósito. No es que Dios haga las cosas por el simple hecho de hacer, ¿verdad? Uno pregunta, ¿qué es lo que controla Dios? Bueno, todo lo que creó, porque Él iba haciendo y dice, y vio que era bueno, y lo bendijo Dios, y se iba satisfaciendo con lo que hacía, porque lo hacía con un propósito y con un fin. ¿Cuál es la evaluación que hace Dios de su obra? Bueno, el versículo 10 termina diciendo, y vio Dios que era bueno. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. El versículo 10, y por el versículo 12 dice, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da frutos cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Segundo versículo, que la evaluación de Dios es que era bueno. El versículo 18 dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Cuando Dios creó el sol y la luna. Versículo 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. O sea, la evaluación de Dios como que lo hizo con un fin, con un propósito, y logró ese fin, y logró ese propósito, y fue ordenando la creación, ¿verdad? Y después, ¿cómo se relaciona Dios con lo temible del mundo? Con lo temible del mundo. Bueno, tal como tinieblas, o tal como las aguas profundas, o los peces monstruosos. Bueno, Dios pone orden y les da leyes, o sea, establece leyes sobre todo lo creado, y todo lo creado obedece a esas leyes que Dios establece. Bueno, es algo maravilloso, de poder admirar. Por eso esta adoración de decir, queremos adorar a Dios, queremos glorificar su nombre por todo lo que ha creado, porque es hermoso. La otra pregunta es, ¿cómo está relacionado Dios con el proceso de la fertilidad, por ejemplo? Y el versículo 22 dice, y lo bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, a los peces, ¿verdad? La creación que está en las aguas, multiplíquense las aves en la tierra, o sea, cielo, tierra y mar. ¿Cómo responde usted al Creador ante esta complejidad, esta hermosura de creación de parte de Dios, verdad? Nosotros nos hacemos esas preguntas y el Génesis nos va, por decir, respondiendo. ¿Qué clase de mundo planeó Dios y creó Dios? El capítulo 1, el versículo 31 dice así, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Bueno, ahí acaba toda la obra creativa de Dios sin que fuera creado el hombre todavía. Ahí es todo, lo que es mar, cielo y tierra, ¿verdad? Y vio Dios que todo esto era bueno, y fue la tarde y la mañana del día sexto. La otra pregunta que uno se podría hacer es, ¿qué plan especial tenía Dios para los seres humanos? El versículo 26-27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que el hombre fue puesto sobre toda la creación de Dios. Incluso más, yo podría añadir el capítulo 2, el versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo labrara, o sea, para que trabajara y para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. O sea que Dios le dio una total libertad a Adán al ponerlo allí en el Edén, y le puso un límite, le puso, por decir así, una prohibición, un no se puede, o hasta aquí, ¿verdad? Pero lo importante es: ¿quién sacó al hombre de ese orden? La pregunta que nos hacemos. Dios hizo todo ordenadamente, y después que lo creó puso al hombre que le diera nombre a todo lo creado, para que guardase el huerto y para que lo vigilara, y que tuviera, dice, para que también gobernara la tierra y sojuzgara todas las cosas que había a su alrededor. O sea, fue como decimos nosotros vulgarmente, la frutilla de la torta. Fue la máxima creación de Dios. Fue el hombre creado a semejanza de él, con principios, con valores y también, digamos, con la posibilidad de ser transmisor de vida. No ser creador igual que Dios, pero sí el que transfiera vida, que transfiera valores, que transfiera su ADN a sus seguidores, a sus hijos y a su descendencia. Y aquí se me origina a mí una cantidad de preguntas. ¿Quién sacó al hombre de ese orden? ¿Quién lo convenció que ese orden no era bueno? ¿Quién lo obligó a desobedecer a Dios, al Creador? ¿Quién entreveró las piezas del ajedrez, por decir así? ¿Quién estaba a cargo de guardar esa creación? ¿A quién Dios le dio la posibilidad de reinar, de gobernar, de sojuzgar y de multiplicarse y llenar la tierra de seres? El hombre. ¿Quién podía usufructuar los bienes de todo lo creado? El hombre. ¿Quién necesitó una ayuda idónea que completara su naturaleza? El hombre, ciertamente. La pregunta es: cuando fue creada esa figura o ese ser, ¿quién fue feliz? El hombre. Otra pregunta que nace es: ¿a quién culpamos de perder esos privilegios naturales y totales sino el hombre? Una pregunta interesante. El Creador es Dios. ¿Y quién piensa en todo el entorno de esa creación? A las necesidades de ese hombre, a la felicidad de ese hombre, a que la vida se le sea total, digamos completa, que él no tuviera ninguna necesidad. El capítulo 2, el versículo 18 del Génesis dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, que Dios tenía cuidado a ese hombre, tenía interés en ese hombre. Era, por decir así, el deleite de Dios era ese hombre, porque en él estaba fundamentado todo lo planificado, todo lo hecho, todo lo realizado hasta ese momento. Todo lo creado era para ese hombre, para satisfacer a ese hombre, y ese hombre tenía que satisfacer a Dios, tenía que pagarle con la misma moneda, por decir así. Es decir, que el hombre debía ser adorador de Dios, agradecido a Dios. Por eso nosotros en esta mañana elegimos esta alabanza. Quiero glorificar tu nombre. Quiero, Señor, levantar a ti mis manos. Sí, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso, Señor. Milagroso, Señor, ¿verdad? Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios
ahí estaba atento siempre Dios. Hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de su costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y le trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y añade la Escritura: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué interesante, ¿verdad? Recién decía yo, ¿a quién culpamos de perder esos privilegios naturales y totales sino el hombre? ¿Y quién fue el que se interesó en que ese hombre fuera feliz? Dios. ¿Quién saca al hombre de ese estado de complacencia? Una simple desobediencia, con un sinfín de consecuencias desastrosas, innombrables, porque es aberrante lo que de ahí en adelante sucede en una forma repetible y en toda la historia de la humanidad. En los siglos que existe el hombre sobre la tierra hasta llegar a donde estamos hasta el día de hoy, y nada mejoró, al contrario, el caos va en aumento. Y la pregunta es, ¿encontramos al hombre al principio tener una amistad con Dios, su creador, de una forma que Dios se paseaba en el jardín y le proponía al hombre mantener un diálogo fluido, con total confianza? Y lo bueno, dicen algunos, lo bueno dura poco, desgraciadamente. Una pregunta que nos podemos hacer en esta mañana, sumada a las que ya nos hicimos: ¿el ser humano fue creado para sufrir o para ser feliz? Hay un instinto que nos lleva a pensar que fuimos creados para ser felices. De ahí la parte que cuando nos alejamos del plan de Dios, solo hay sufrimiento, solamente hay dolor, solamente hay lamento, solamente hay lágrimas, solamente hay suspiros varios, y hasta subidos de tono muchas veces esos suspiros, ¿verdad? Porque a veces le queremos echar la culpa a Dios de que nosotros estemos en el estado que estamos. Hemos perdido los valores, hemos perdido los principios, hemos perdido el orden, como se dice en el vulgar del hablar, hemos pateado el tablero, las fichas se han mezclado y no sabemos ya acerca de las cosas en donde vamos a seguir. Voy a hacer un corte y vamos a escuchar una alabanza y seguimos. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré de Jesús. En esta mañana, nosotros no nos gusta sufrir, no hemos sido formados para sufrir, no hemos sido hechos por Dios para sufrir, tampoco ha estado jamás en el pensamiento, en la mente de Dios, tal meta, todo lo contrario. La felicidad, hablamos que en principio Dios había creado todas las cosas y vio que no era bueno que el hombre estuviese solo, y trajo de su propia naturaleza, por decir así, un ser que fue traído de su interior, de sus sentimientos, de sus emociones y de su intelecto, parte suya misma, y se la trajo así, y por eso el hombre dice, esta ahora es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Se dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, formarán una familia. Ese es uno de los planes de Dios para el ser humano, que hoy se está abandonando poco a poco. Se ha cambiado y se ha transformado totalmente los principios y los valores de Dios, de la creación de Dios, de los
propósito con que fueron formadas todas las cosas. Pero eso ya es para otro tema, para otro día, porque hay muchas ideologías, hay muchas religiones, hay muchas interpretaciones, hay mucho idealismo, hay mucho humanismo y una cantidad de pensamientos, de libre pensadores y filosofías e interpretaciones que se ha nacido en la evolución del tiempo del mono, bueno, y todas esas cosas que están lejos de ser reales. Yo pregunto, ¿por qué es que hay tantos libros en el mundo, millones y millones de libros en todo el planeta, y hay un libro que es tan desechado, tan olvidado, tan ignorado o tan descuidado como la Biblia, que nos está presentando, por decir así, una solución a todos los escalones de la vida, a todos las interrogantes que tiene el ser humano por naturaleza, porque nosotros tenemos en nuestra memoria, en nuestro reloj biológico, la noción de las cosas, porque fuimos creados, salimos del corazón de Dios, salimos del pensamiento de Dios, salimos del plan íntimo de Dios. Dice la Escritura que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. En el corazón de Dios había un plan, había una idea, había, por decir así, un bosquejo, hasta que eso lo trajo a la realidad cuando Él empezó a decir, sea la luz, y sea las estrellas, y sea el sol, y sea la luna. Y también después ya puso sus manos, tocó con sus manos, le dio forma al ser humano y lo hizo a imagen y semejanza de Él. Pero estamos tan desvirtuados, tan apartados de la realidad de Dios, tan apartados de los planes y los propósitos de Dios, que ya no sabemos ni qué somos, ni hacia dónde vamos, ni en qué creemos. Hay una incredulidad total, hay un caos en el pensamiento, hay un conflicto en el pensamiento. Hay una lucha en la conciencia del hombre. El hombre quiere pensar y se encuentra con una cantidad de avasallantes ideas que lo sacan de la Troya, que lo sacan de la buena dirección que él busca. Pero esta mañana yo te puedo decir que Dios no ha perdido, por decir así, su interés en nosotros, en los que estamos creados a imagen y semejanza. Dice la Escritura, porque de tal manera Dios nos amó. Con tal cariño Él nos hizo y nos formó. Con tal fin Él puso sus manos para darnos formas y luego sopló a nuestras narices espíritu de vida, que dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y yo leí al principio, en el primer blog de la lectura esta mañana, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Pero también creó los cielos y la tierra, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había una actividad del Espíritu de Dios del inicio, como que era el corrector, que era el guardador, el analizador de todas las cosas. En todo lo que Dios ha hecho siempre ha estado su Espíritu en acción. Y dice la Escritura, el Nuevo Testamento, que cuando Jesús aparece, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Jesús habla del reino de los cielos acercado, ese reino que se desvirtuó en el hombre, ese dominio, ese orden interno, ese orden moral, ese orden intelectual, ese orden, en la sapiencia del hombre, en la naturaleza pensante del hombre, se había desaparecido, ahora aparece otra vez. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando la Escritura habla del reino de los cielos, está hablando del Espíritu Santo. Lo que vino a hacer Jesús fue a reactivar el plan, del origen, del Génesis, a reactivar ese plan, que Dios no perdió al hombre de su objetivo, ni quiere que el hombre se pierda en la ignorancia, en el caos, y se vaya a la condenación eterna, porque como que Dios no le interesara o hubiese perdido interés. Todo lo contrario, Él dio lo máximo por cada uno de nosotros para que alcanzar nuevamente a tener esa comunión, a tener ese trato que tenía al principio, cuando Él iba allí al Getsemaní a hablar con Adán. Bueno, Dios quiere esa relación, quiere entablar esa relación, quiere retomar esa relación. Por eso la Escritura dice que Dios quiere restaurar, quiere, por decir así, nuevamente iniciar ese diálogo, nuevamente iniciar ese trato de olvidar de todo lo pasado. Olvidemos lo pasado, pasémoslos al olvido. La Escritura dice, voy a deshacer vuestros pecados como las nubes y nunca más me acordaré de ellos. Ese es el plan de Dios.
no quiere que caminemos con la idea de las cosas mal hechas y estar reprochándolas o refregándolas en la conciencia, porque eso no se arregla nada, no se soluciona nada. Eso solamente hiere, eso lastima, eso daña, eso limita, eso aleja, eso, por decir, trae a la mente, al pensamiento, un peso, una carga insoportable. Pero Dios quiere limpiarnos de esa culpa. Por eso Él se hizo carne y vino nuevamente en la persona de Jesucristo a esta tierra. Aquel mismo Dios que trataba con Adán en el Génesis, allí en el Edén, es el mismo Dios que hoy se manifiesta a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, al Padre nadie lo ha visto, el Hijo lo ha dado a conocer. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, tomó figura física, aquel Dios Espíritu que se movía en el Edén, tomó forma física ahora en la persona de Jesucristo. Incluso más la Escritura dice que en Cristo estaba toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud del Dios Padre. Y en el libro de Hebreos dice allí por el capítulo 1, por el versículo 3, dice que Él es el resplandor de su gloria, es la esencia de su naturaleza. Qué maravilloso. Dios sigue interesado en nosotros para sacarnos del caos, del sufrimiento, de la angustia, de la tristeza y darnos nuevamente la paz, darnos ese trato con Él, esa cercanía con Él, ese vínculo con Él. Nos quiere vincular con Él. Que entremos nuevamente a ese Edén, a ese jardín bello que Él creó al principio, que no pierdamos esa identidad de para lo que fuimos creados, pero en especial manera, como estamos teniendo de fondo en esta mañana, estamos hechos para adorar a Dios. Pero es tanta la amargura, tanta la tristeza que tenemos, tanto la angustia, tanta la soledad que tenemos, que no nos sale ninguna alabanza, no nos sale ninguna adoración, no nos sale ninguna palabra de beneplácito para Dios, sino quejas y quejas y quejas. Pero en esta mañana vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a darle oportunidad a su Espíritu para que Él se anide en nuestros corazones y para que Él transforme ese mundo negativo, oscuro, pérfido, malvado, en una vida totalmente nueva. Jesús dijo, yo he venido para dar vida y para dar vida en abundancia. En esta mañana vamos a aprovechar para orar y vamos a darle oportunidad a Dios que Él entre a nuestro corazón. Vamos a invitarle. Nosotros con nuestros hechos, con nuestra actuación, con nuestro pensar, con nuestro actuar, con nuestra conducta, con nuestras funciones erradas, hemos alejado el Espíritu de Dios de nuestro corazón. En el principio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora ya no se mueve más en el mundo porque ha sido herido, ha sido golpeado, ha sido entristecido. Pero si nos limpiamos, si nos valoramos en las manos de Dios, hacer nuevas criaturas, dice, porque los que están en Cristo son nuevas criaturas. El Espíritu Santo viene nuevamente a nuestro interior, sana las heridas, cambia nuestros valores, nuestros principios, cambia nuestra moral, cambia nuestra mente, cambia el corazón, nos hace nuevas criaturas. Y dice la Escritura, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, que Dios se olvida totalmente del pasado. En esta mañana tenemos esa posibilidad, y esto no es religión, esto no es una fantasía, esto no es un cuento, esto no es una historia, esto no es un invento, es una realidad de Dios y una necesidad nuestra, la necesidad del hombre, la necesidad de los que están creados a imagen y semejanza de Dios. Esta es una mañana dichosa, es una mañana importantísima. Una mañana que debemos valorarla de una manera muy especial. Yo te invito a que en esta mañana tú le entregues tu corazón a Dios, que tú le entregues tu casa a Dios, que tú le entregues tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu levantarte y tu acostarte cada día, y tú vas a ver que todo va a cambiar. Dale oportunidad a que Él reine en tu casa, que Él sea el Señor de tu casa, como dice la adoración que estamos escuchando. Llena este lugar de tu presencia, maravilloso Señor. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Vamos a hacer un corte, vamos a tener un momento de pensar, un momento de meditar y volvemos al tema. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder.
la pregunta que hace esta adoración, por lo que harás en mí, ¿qué piensas tú que Dios quiere hacer en tu vida en esta mañana? Sino transformarte en esa maravillosa persona que eras en el plan de Dios cuando Él te creó en su corazón. Nosotros fuimos creados en el jardín del corazón de Dios. Por eso nuestros actos, malos actos, nuestras actitudes, nuestro alejamiento de Él lo entristece. Y a su vez esa tristeza, como un boomerang, vuelve a nosotros y nosotros también tenemos tristeza. Y a veces estamos tristes, tenemos la necesidad o las ganas de llorar, nos viene, por decir así, una inspiración a llorar y no sabemos por qué se nos viene eso. Es nuestra alma que sufre dentro nuestro, porque nuestra alma solamente vive cuando bebe y come del Espíritu de Dios, de su palabra, de su presencia, se alimenta. Nuestra alma es espiritual. Nosotros tenemos una doble naturaleza, somos espirituales y somos físicos, carnales. Tenemos el ser humano, el ser carnal, el ser físico, y tenemos el alma, que el alma no se alimenta del mismo alimento que se alimenta el cuerpo, se alimenta del pan de vida, que es la palabra de Dios, es espíritu. Su palabra son espíritu y son vida, alimento, es el nutriente para nuestra felicidad, y esa palabra nos trae paz. Esa palabra nos coloca la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestra vida totalmente cambia. Una cosa es un hombre sin Dios y otra cosa es el hombre con Dios. Una cosa es una mujer llena del Espíritu de Dios y otra cosa es una mujer vacía, golpeada por la vida, herida por las circunstancias, ignorando totalmente que Dios existe, que Dios tiene planes hermosos y eternos para cada uno de nosotros. Bueno, una cosa es con Cristo y otra cosa es en Cristo. Y en esta mañana vamos a tener ese privilegio, ese honor de poder orar a Dios y poderle invitar que Él venga a nuestro corazón y que Él en especial manera venga a tu casa, a llenar tu casa con su presencia. Te invito a que donde tú estés, entregues tu corazón a Jesús y le invites que Él entre a tu vida. Señor Jesús, te alabamos en esta mañana, te glorificamos, te ensalzamos, te damos las gracias por este día hermoso, por esta mañana, de poder meditar en cosas tan trascendentes, tan interesantes, tan profundas. Necesitamos vida, necesitamos vivir, necesitamos respirar, necesitamos sentirnos sin angustias, sin tristezas, sin soledades, sin heridas interiores, emocionales, espirituales, Señor, y sentimentales. Necesitamos sentir que tu mano se posa sobre nosotros. Necesitamos sentir que tu amor, Señor, se transfiere a nuestras vidas a través de la persona de Jesucristo, pero en especial manera te pedimos perdón por nuestros pecados. Sabemos que solamente pidiendo perdón por nuestros pecados es todo lo que tenemos que hacer, e invitarte a que tú vengas a morar a nuestros corazones y nos llenes de gozo, nos traigas esa vida que está en ti, porque tú eres el dador de la vida, y que tú nos ayudes a ser como Adán y Eva, felices, totalmente felices, sin conciencia de pecado, sin cargas de pecado, sin pesos de pecado, sin estar alejados de ti, porque la Escritura nos dice que nuestro pecado nos ha alejado de ti, nos ha apartado de ti. Señor, hay una maldición sobre toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice tu palabra. Nosotros nos queremos acercar a través de Jesucristo. Jesucristo vino a eso. Dice, yo no vine a condenar, sino yo vine a salvar. Señor, queremos hacer positiva esa opción de que Él no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Queremos en esta mañana sentirnos salvos. Perdona los pecados de los que están al otro lado del receptor. Perdónales, entra a sus corazones, entra a sus hogares, Señor, y haz que ellos sean felices en esta mañana, y ellos van a empezar de aquí para adelante a adorarte, van a empezar a leer la palabra, van a congregarse. Señor, aleluya, en el nombre precioso de Jesús, le invitamos a que ellos vayan a la iglesia a buscar tu presencia, a saber más de ti, a saber cómo hacer para agradarte, a saber cómo hacer para, Señor, profundizar esa relación contigo, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, gracias, amén. Quiero decirles, en esta mañana han hecho la mejor elección y la mejor decisión de esta mañana, de esta semana, de este mes, de este año. La vida de ustedes va a cambiar porque Jesús sin duda ha entrado a vuestros corazones y Él les hará feliz. Les quiero decir que en este día viernes
Nuevamente seguimos con allí en el Templo Central de 8 de octubre 4186, casi Villagrán, 8 de octubre, casi Villagrán, 4186, a media cuadra de la plaza número 5 de la Unión. 8 de octubre 4186. Si usted quiere un consejo, si usted quiere oración especial por alguna necesidad suya, usted quiere o ser orientado en algún otro tema, bueno, usted tiene el 094 471 100, 094 471 100. En ese número le van a atender con afecto, con cariño, con decisión, con responsabilidad, con seriedad, y usted va a poder solucionar sus problemas, usted va a poder salir de algunas preguntas o interrogantes que usted pueda tener, usted va a poder reconciliarse con Dios, usted va a poder participar de ser hijo de Dios, acercarse al amor de Dios, y para que el manto de gracia de Dios venga sobre su vida, ¿verdad? Bueno, es todo por hoy esta mañana. Le invitamos que en el día de mañana, nuevamente a las 8 de la mañana, vamos a estar en este programa de Cadena Vida, trayéndole un mensaje de salvación, trayéndole vida abundante a través de una comunicación con Dios y a través de su Espíritu Santo. Señor le bendiga, ha sido un placer y hasta el día de mañana. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.